Supongo que el recorrido habitual para llegar a lo que es el talento se hace desde la formación, o quizá de lo que es el tejido productivo. Pero me van a permitir, hoy quiero llegar al talento a través del empleo, porque en Vizcaya necesitamos empleo. Cada día son más los indicadores que constatan que hay un ciclo que está cambiando. Bienvenido sea todo indicador positivo, ¿cómo no? Pero nos falta, sin duda, el indicador más importante. Nos falta el empleo. Y hasta que el empleo no llegue a los hogares de Vizcaya, no vamos a poder decir que estamos bien. Las prioridades de la Diputación Foral de Vizcaya son dos, y solo dos. Por una parte, la reactivación económica y por otra parte, el empleo. Estamos volcados en estos dos retos. Pero no les hablo solamente de palabras, sino también de hechos. La semana pasada presentamos aquí los 21 millones de euros que la Diputación destinará a ayudar a pymes y autónomos. Es un paso en la buena dirección, creo yo. Pero hoy damos, como hemos visto, otro paso más. Y andando se hace el camino, sin duda. Hoy presentamos B-Basque Talent Network, la red más grande del mundo, formada por profesionales que tienen o quieren tener un vínculo con Euskadi y con Vizcaya. Trabajar en red es clave para nosotros. La economía de Vizcaya, Vizcaya entera, también tiene que estar en red. Y realmente, lo hemos visto, lo tenemos fácil, sobre todo porque contamos con los nodos para tejer esa red. Contamos con vosotros y con vosotras. Tenemos el capital humano formado, capacitado y comprometido con esta tierra y con su futuro. Capital humano presente en lugares inimaginables, lugares que a mí al menos me generan mucho orgullo. En la ONU, en el Banco Mundial, también en multinacionales importantes. Lo tenemos por todo el mundo. Todo ese capital humano es una oportunidad para el tejido productivo de Vizcaya y para la propia sociedad. Os diría que tenéis en vuestras manos buena parte de nuestras ilusiones. Por eso os pido un plus. Y empezando por mí mismo, un plus. Tenemos que reforzar la presencia internacional de Vizcaya en el mundo. Tenemos que buscar oportunidades de desarrollo para nuestro territorio. Tenemos que aprovechar más y mejor nuestro talento. Y ese reto es maravilloso. It's the time for Vizcaya. Lo voy a decir hasta la saciedad. It's the time for Vizcaya. The world is our opportunity. The biggest opportunity for our companies and for our society are outside. We need all the markets and other customers. We are ready for finding them. With your help and your knowledge, it will be easier for us. Vizcaya tendrá que hacer lo mismo que hacen cientos de personas todos los lunes a las mañanas en el aeropuerto de Loiu. Vizcaya va a coger la maleta y salir al mundo. Es lo que tenemos que hacer. Salir a vender nuestros productos y traer oportunidades. Y en ese escenario globalizado, Vizcaya y Euskadi tienen que hacerse un hueco. Que Vizcaya y su tejido productivo apuesten por el valor añadido que da el talento es la única garantía que tenemos de hacernos un hueco en el mercado internacional. Ese hueco no va a llegar por tirar los precios o por bajar los sueldos, o tampoco va a llegar por distanciarse de la calidad, pero sí puede llegar por el valor añadido. Porque nuestros productos o nuestras empresas ofrezcan valores que no ofrece nadie. Y para ofrecer valor añadido, la formación y el talento resultan imprescindibles. Talento de aquí y talento de allí. Talento de fuera aquí y talento de aquí también allí. El talento es viajero. Va sobre todo según le den las oportunidades y donde le valoran. Vizcaya tiene que seguir seduciendo ese talento, para que el conocimiento y la excelencia se pongan al servicio de nuestras empresas. Porque si las empresas les va bien, a Vizcaya le va a ir bien. Le irá bien a los servicios públicos, a los servicios sociales, a la cultura. Porque sin economía no vamos a tener nada de eso.
Necesitamos tener esos ingresos para tener también esos gastos. No quisiera caer en el amor de madre, pero tenemos un gran territorio. Vizcaya es un territorio atractivo para la inversión. Es moderno, estable, bien comunicado, con alta calidad de vida y servicios. Y no nos olvidemos, con hacienda propia. Y espero también que cada vez sea más atractivo para el talento. Confío en que no les falte el ánimo y confío también que no nos falte el ánimo a las administraciones, a las instituciones, porque la competitividad es un viaje que no termina. Un país es competitivo si sus empresas, sus administraciones, sus personas son capaces de mejorar su productividad. Y no hay productividad sin vosotros, sin talento ni formación. Eskerrik asko.